Hoy quiero hablarles bajo el tema: todo cristiano debe testificar, hermanos. ¿Qué tal? Todo cristiano debe testificar. Esta mañana le hablaba a los hermanos del grupo de conexión y le hacía énfasis en Mateo 28 y en Marcos 16, donde la Biblia dice: ir y predicar el evangelio, ¿no es cierto? Hacer discípulos, enseñarles, bautizarlos, ¿no es cierto? Es la que llamamos nosotros la gran comisión, ¿no es cierto? Yo creo que usted ha escuchado muchos mensajes sobre la gran comisión. Yo no les voy a hablar hoy de la gran comisión, les voy a hacer énfasis en eso, pero voy a hablar que todo creyente, todo cristiano debe testificar. ¿Cuántos son creyentes de aquí? Levante su mano el creyente, a ver. ¿Cuántos? ¿Todos? ¿Todos, hermanos? Yo creo que sí. O sea que este mensaje es ¿para quién? ¿Para el vecino, hermanos? ¿O es para usted? Para usted, ¿no es cierto? Y para mí también. Le invito para que vayamos al libro de los Hechos, hermanos. Y miremos el capítulo 8 y vamos a leer del versículo 26 hasta el 40, una de las historias titulada Felipe y el etíope, hermanos. ¿Sí la han leído? Felipe y el etíope. Hechos capítulo 8, versículo 26 dice lo siguiente: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice este profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: ¿aquí hay agua que impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Todo cristiano debe testificar. Oremos un momentico, hermanos, para que la palabra y el Espíritu de Dios sea obrando en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestro espíritu y nuestro ser. Padre Dios de los cielos y Rey soberano, estamos agradecidos porque hoy, día del Señor, abre las puertas. Hoy, Señor, tenemos la libertad de reunirnos. Hoy tu iglesia puede testificar de que tú estás con nosotros, de que la obra preciosa de Cristo ha hecho, Señor, su obra en cada uno de nosotros.
Que el que viene por primera vez, Señor, tu palabra le hable, le inquiete y le ministre, Señor. Y a cada uno de los creyentes, parte de esta iglesia, que están viniendo, Señor, que están yendo allí, Señor, a las diferentes misiones, a las diferentes, Señor, grupos de conexión, que tu palabra sea viva y eficaz y sea más cortante que una espada de dos filos, que penetre hasta lo más íntimo de nuestra vida y nos haga renacer, Señor, en un nuevo espíritu y en un nuevo ser, Señor. Obra precioso, Dios, para que hoy tomemos una decisión de que debemos de testificar de la obra y la grandeza tuya. Te lo pedimos en tu nombre, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Una de las palabras, hermanos, más difíciles para muchos es la palabra testificar, ¿no es cierto? Algunos dicen, bueno, hermano, pero ¿qué debo testificar? Pues así como en los estrados, hermanos, de justicia, cuando mandan a llamar a una persona que vio cierto evento o que allí estuvo en cierta situación, vaya y cuente lo que vio, lo que sintió. Asimismo el Señor nos llama a que cada uno de nosotros vengamos y le contemos a las personas lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Ha hecho Dios algo en su vida o no, hermanos? ¿O no? ¿Se ha hecho, hermanos? ¿No es cierto que sí? Yo caminaba por las calles recogiendo papel, hermano, porque un espíritu a mí me agobiaba. Era un espíritu maligno que no me dejaba dormir, ni me dejaba comer, ni me dejaba actuar, hermanos. Pero un día fui, hermano, y el Señor con su poder y su gloria me liberó. Y hoy, hermano, puedo disfrutar de una paz y una tranquilidad y de un gozo. Por eso hay gente que dice, usted sí lo pasa riendo, hermano. Está un momento riéndose. No se enferma, sí, hermano. Tengo problemas, sí, hermano. Pero es que el gozo del Señor es mi fortaleza, hermanos. Y a razón de eso testifico, hermanos, de la grandeza de nuestro Dios. Cuando nos concentramos en el texto, recuerde que yo muchas veces no quiero alargarme en diferentes textos, sino que tomo el texto. Veo como introducción, hermanos, que testificar es contar lo que Dios me ha hecho. Eso es lo que hacían los creyentes del primer siglo. Contaban lo que Dios le había hecho. Usted note que Pablo llegaba a un lugar y simplemente decía, un día iba camino a Damasco a aprender a diferentes personas, pero vio una luz y empieza allí a contar que su testimonio, hermano. Estaba contando lo que Dios había hecho en su vida. Aquí vemos, hermano, en este pasaje la historia de un hombre llamado Felipe, hermanos. ¿No es cierto? Felipe y un hombre llamado que no le pone nombre, sino simplemente era un etíope, que dice que era un eunuco y que simplemente era alguien que habían colocado como tesorero de ese reinado. Alguien que era de muy lejos de África, había venido a Jerusalén. Pero me llama la atención de Felipe y entonces me preguntaba, y quiero que usted se pregunte, ¿quién era Felipe? ¿No es cierto? Porque muchas veces cuando decimos, hermano, vaya testifique, vaya predique, entonces normalmente decimos eso es obra del pastor, porque él está preparado, porque él es el que esto, el aquello, o simplemente dígale al ministro, o dígale al líder fulano de tal, o a la líder fulana, que simplemente vaya y predique él, hermanos. Pues quiero mostrarle a través de la Biblia que Felipe era una persona igual que usted, igual que yo, hermanos. A esta clase de personas le coloco yo creyente CCC. Creyente CC. Y le voy a mostrar por qué le digo. Y le digo qué significa la C, C y C. Cuando vamos más atrasito a Hechos, capítulo 6, ahí coja su Biblia un momentico,
Y mira usted del versículo 1 al versículo 5, usted encuentra la historia de que la iglesia, hermanos, estaba proveyendo, ayudando a los necesitados. Pero hubo un problema. Y en ese problema entonces dicen, busquen 5 hermanos, ¿de a dónde? De la iglesia, que sean los que van a distribuir o van a ayudar allí en la distribución de la ayuda a los pobres. Y usted encuentra que entonces uno de los que fueron nombrados, ¿quién fue? Felipe. ¿Sí ven? O sea que Felipe era un miembro ¿de qué? De la iglesia, que asistía a la iglesia, que estaba como usted ahí sentado, que al ver la necesidad que la iglesia tenía, entonces se promovió, lo promovieron y lo colocaron como ayudador o como administrador de las ayudas. Está bien, ¿no es cierto? Era un miembro ¿de qué? De la iglesia. Se nombra más allí antes, no dice cómo se convirtió ni cómo fue su proceso, simplemente que era miembro de la iglesia y que en el momento lo nombraron, ¿no es cierto? Cuando vamos un poquitico más adelante en el capítulo 8 allí de Hechos y miramos el versículo 4 y 6, encontramos que este Felipe, que había sido nombrado como alguien para ayudar en la distribución diaria de la ayuda a los pobres, ahora lo vemos en otra tónica, porque era un hombre lleno del Espíritu Santo y por lo tanto lo encontramos predicando en Samaria, hermanos. Denota el versículo 4. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Versículo 5. Entonces Felipe, el que había sido nombrado allá atrás, descendió a la ciudad de Samaria y le predicaba ¿a quién? A Cristo. Y el versículo 6 dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacían. Entonces note que Felipe estaba como usted ahí sentado. Venía tal vez cada 8 días a la iglesia, ¿sí? O los miércoles también al culto. Veía tal vez a los apóstoles predicando, veía a las personas ya caminando de un lado para otro, pero Felipe estaba sentado igual que usted. Pero un momento determinado, hermano, ante una necesidad, entonces Felipe dice, hermano, pues yo estoy aquí, si ustedes creen necesario, ustedes así lo quieren, yo puedo ayudar en la obra. Claro, Felipe, hermano, usted llena los requisitos, se nota que usted es un buen creyente, lleno del Espíritu Santo, bueno, tiene todas las cualidades, entonces lo nombran. En el capítulo 8 entonces lo encontramos que ya deja ese puesto, ya deja esa función y ahora se dedica ¿a qué? A predicar el mensaje de salvación. Dicen que en Samaria, hermanos, le estaba yendo bien a Felipe. La gente venía, corría donde Felipe, porque Felipe, lleno del Espíritu Santo, predicaba y muchos eran llenos de esa palabra de Dios. Y luego cuando volvemos otra vez al capítulo 8 y versículo 26, encontramos, hermanos, que en ese momento un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve a cierto lugar. ¿Cierto? Lo saca de Samaria y lo manda ¿a dónde? A un lugar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que nos quiere mostrar a través de Felipe, hermanos? Es que como él, usted y yo y todos nosotros no éramos gente tal vez dirigentes de la iglesia, sino éramos personas comunes y ¿qué? Corrientes, creyentes, comunes y corrientes. No éramos apóstoles, hermanos. No era Felipe un apóstol, ni tampoco era un principal en la iglesia. Era un creyente común y corriente como usted, que había sido llamado por Dios, que en un momento determinado se paró de la banca y dijo, yo puedo servir. Y entonces comenzó no solamente a ayudar en la iglesia,
sino también ¿a qué? A predicar. ¿Se da cuenta? Porque es que hay veces gente dice, hermano, es que yo no he estudiado teología. ¿Se necesitará teología para predicar? Esencialmente no, pero sí sería bueno estudiar. Recuerde que no estoy en contra de estudiar, pero que no pongamos, hermano, obstáculos diciendo que no podemos predicar por títulos, hermanos. Eso es lo que no me gusta y lo que no me agrada de la gente. Hermano, es que yo no soy líder allá en la iglesia. ¿Quién dijo que tenía que ser líder para predicar el evangelio? Hermano, es que yo no enseño, es que yo no hago esto, no hago aquello. ¿Quién dijo, hermano, dónde está el requisito de que usted tiene que ser un apóstol, o que usted tiene que tener título, o que usted tiene que tener muchas cosas para predicar el evangelio? Pues aquí veo un Felipe que, como usted y yo, no estábamos sentados en una banca, pero que en un momento determinado nos levantamos y empezamos a predicar. Y eso es lo que yo quiero que usted entienda, que cada uno de nosotros tenemos un llamado ¿a qué, hermanos? ¿A qué? A testificar, hermanos, a predicar. ¿Sí ven? ¿Usted sí le ha pasado algo, hermanos? A mí me pasa normalmente. Estoy en el bus o voy en la calle, algo, y se me arrima no solamente las damas, también los caballeros, porque alguno dirá, es que no, se me arriman jóvenes, muchachos, mujeres, me arriman hombres y todo, y comienzan a contarme, y hay veces me comienzan a contar cosas, hermanos. ¿Sí le ha pasado a usted? Y es que estoy mal, es que voy para allí, es que estoy enfermo, es que estoy esto y estoy aquello. Y comienza, hermano, muchas veces yo no les digo nada, y ellos los que comienzan a hablar, hermano. Y entonces me pongo a pensar, Señor, ¿y para qué esta gente me cuenta esto? ¿Por qué esta persona me habla? ¿Por qué esta persona simplemente ve en mí como si yo fuera un psicólogo, yo no sé algo? ¿Y por qué? ¿Y seré yo solo? No, yo he visto que varias personas, y casi a todos hay personas que se le arriman, personas a contarle o simplemente a dialogar o a hablar, porque es la obra ¿de quién? De Dios, ¿cierto? Entonces la pregunta que hemos de hacer, ¿por qué usted y yo debemos testificar, hermanos? ¿Por qué usted y yo debemos testificar? Porque digo que yo me meto, porque yo también tengo esa responsabilidad. Si soy un Felipe, hermano, como usted y yo, entonces, hermano, tenemos una responsabilidad de testificar. Entonces la pregunta que le hago es, ¿por qué yo o usted debe testificar, hermanos? ¿Por qué? Y recuerde que yo siempre lo que hago es que le pregunto al que sabe, ¿no es cierto? ¿Y quién sabe? ¿Quién cree usted que sabe las respuestas? ¿Quién? ¿Quién? Pues Dios. Pero como Dios no me habla y me dice, Edgar, es que es así, así. No, ya Dios no lo hace. Entonces Dios, que ha dejado su palabra, y por medio de ella es que nos responde. Fácil, hermanos. ¿Sí ven? Eso lo he hecho de más de 30 años, lo he hecho así. Le pregunto al Señor, y el Señor en su palabra a mí me responde, hermanos. Es lo fácil para mí, no sé para usted o para otros. Pero yo le pregunto, ¿por qué, Señor, yo tengo que testificar? ¿Por qué, Señor, tú tienes que testificar? ¿Por cuál es la razón? Encontré varias, pero solamente quiero hablar de tres. Tres razones por las cuales usted debe testificar. La primera, hermano, es la que encuentro en el versículo 26 y 27. La primera, ¿por qué es la razón o por qué yo debo testificar? Porque es la voluntad de quién, hermanos. ¿De quién? ¿De quién? ¿Del pastor? No, es la voluntad de Dios. Dios es el que quiere y manda y ordena que usted debe testificar. Miremos el versículo 26 y 27. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe. ¿Un ángel de quién? Del Señor. O sea que Dios, a través de un ángel que utiliza un medio, que es un mensajero a un ángel, le envía allí lo que
Felipe debía de decir, hermano, o hacer. O sea que a la final, ¿quién es? ¿El ángel? ¿El pastor? ¿Los líderes? A la final, el que quiere que usted testifique, ¿quién es? Dios. Sí. Ahora, en este pasaje, en estos dos pasajes, encuentro dos cosas que me muestran que es la voluntad de Dios. Una de las cosas que Dios muestra su voluntad, hermanos. Dios siempre ha mostrado su voluntad. Siempre Dios ha hablado claro y contundente. Siempre tomó esa Adán y Eva. Cuando Dios coloca a Adán y Eva en el paraíso, le dice: Adán y Eva, coman de todos estos árboles, todo esto que hay en el Edén. Pueden comer, pueden tomar agua, pueden esto, pueden aquello, pero de ese árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás. ¿Es claro o no es claro, hermanos? ¿Es claro la voluntad de Dios? Claro, hermano. Ahora, cuando ya Dios no habla directamente, sino ya Dios habla a través de la Escritura, que es por medio de Cristo, y en la Escritura es claro las órdenes de Dios. Sí, hermanos. Cuando la Biblia dice: quítese de vosotros ira, contienda, celo, enojo, maldicencia, ¿es claro o no? ¿O hay alguna duda? No, es claro, hermanos. Todo es claro, lo de Dios. Ahora miremos el texto que dice: un ángel del Señor habló a Felipe, ¿no es cierto? O sea que el ángel no fue por su propia voluntad, sino que el ángel va dirigido, guiado y mandado por Dios a un lugar específico y a una persona específica. No fue que el ángel dijo: ay, aquí en el cielo estoy como un poco como estresado, decimos nosotros. Ay, pues de tanto cantarle a Dios y de tanto pues mirar la gloria de Dios, ay, me voy para la tierra ya a buscar a alguien. Y entonces se botó desde el cielo y cayó al pie donde Felipe. Digo: este tipo ahí, vamos a decirle esto. No, Señor. Hay veces, hermanos, pensamos que Dios es como el ser humano, ¿no es cierto? Estamos estresados, no hay que: ay, me voy a ir para tal parte, voy a hacer tal cosa. No, ahí yo veo, hermanos, que Dios tenía un propósito y que era la voluntad de Dios de que ese ángel fuera, hermano, y le hablara a Felipe. ¿No es cierto? No a cualquier lugar, sino era simplemente a Felipe. Un ángel del Señor habló a Felipe, hermanos. ¿Y qué le dijo? Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Lo segundo que yo veo allí que muestra la voluntad de Dios es que el ser humano tiene que tener algo clave. ¿Sabe cuál es? Obediencia. Desafortunadamente los seres humanos somos desobedientes, hermano. Es tan tremendo. Por eso es que el gobierno y la autoridad nos tienen que presionar, hermanos. Es increíble, ¿usted se ha dado cuenta? En los colegios nos ponen el ultimátum, se llaman. Venga, que hay una reunión últimamente fue a una reunión del colegio. De 30 o 40 que hay, solamente vamos 15, 18 nomás, padres de familia. Y muchas veces tienen que mandar y decir: y si no vienen, entonces sacamos a su hijo, lo sancionamos, no lo dejamos entrar. Y entonces nos toca ir, ¿qué? Obligados. Con Felipe es diferente, hermanos. Dice: el ángel le dijo a Felipe: levántate y ve al sur. ¿Y qué hizo Felipe? Dice que él, al escuchar el mandato, atiende a la palabra de Dios y fue a donde el Padre o donde Dios lo había mandado, hermanos. Es increíble, hermanos. Felipe estaba haciendo una campaña evangelística muy buena, hermanos. Estaba allí en Samaria y él iba y la gente venía.
predicaba el mensaje y se convertía la gente, hermanos. Estaba haciendo una campaña efectiva, buena, hermanos, y mucha gente. Pero Dios se le aparece a través del ángel y le dice: Felipe, tú aunque estés haciendo buen trabajo aquí en Samaria, pero te necesito en otra ciudad o en otro lugar. ¿Y a dónde lo mandó, hermanos? ¿A dónde? ¿A otra ciudad? A un camino desierto. ¿Y qué hay en el desierto? ¿No es cierto? Arena, por ahí se alcanza unos cactus, hermano, y por ahí se alcanza unos animales de vez en cuando, hermano. ¿Pero qué había? Nada. Lo que me llama la atención de Felipe es que Felipe no se puso a decir: Señor, pero aquí estoy haciendo una buena campaña, se están convirtiendo, e irme yo de esta comodidad aquí, donde tengo gente, tengo comida, tengo dormida, tengo todo lo necesario, y cada semana o de día en día hago una campaña y se llena todo. Y ahora tú dices: déjelo todo y vete a un lugar desierto. ¿Usted nota en eso en Felipe? Él cuestiona a Dios. Él le pone traba a Dios, hermanos. Él le dice: Señor, es que ya programé una campaña y en esa campaña vamos a ganar tantas personas, y espere, Señor, más tarde o después por aquí. No, hermanos. La escritura dice que el ángel le dijo: vete a tal lugar, y dice el versículo 27, dice: entonces él se levantó y se fue. ¿Fue obediente o desobediente? ¿Y cómo es usted, hermano? ¿Cómo somos nosotros? ¿Obedientes o desobedientes? Ahí está lo tremendo. Dios le dice: mire, tiene que ir allí a este grupo, o que tiene que ir allí a esta misión, o tiene que hacer esto, aquello, y entonces le ponemos obstáculos, hermano. Es que yo siempre digo, nosotros los seres humanos, así no tengamos obstáculos, nosotros creamos, no inventamos obstáculos. ¿No es cierto? Inventamos. Es increíble como nosotros inventamos. Felipe dice: se levantó y fue. No se puso a pensar dos veces. Se puso a pensar que era Dios el que mandaba, y por lo tanto él debía de obedecer. Entonces, llegamos a la conclusión número 1, es que la voluntad de Dios, porque fue Dios el que mandó a decirle a Felipe, y es Dios a través de su palabra que nos manda a cada uno de nosotros. ¿Y qué hemos de hacer, hermanos? ¿Qué hemos de hacer? Obedecer. Así que su primera tarea, hermano, es pedirle perdón a Dios por su desobediencia, y pedirle a Dios que le ayude a ser ¿qué? Obediente, hermanos. Porque cada vez que usted abra la Biblia, es Dios hablándole a usted. Cada vez que la Biblia le habla a usted, para que usted obedezca. No tiene que tener opción, hermanos. Porque Dios, ¿y quién es Dios? No es el dueño de todas las cosas, hermanos. No es el dueño de su vida. No es el que le da a usted, hermano, tiempo para vivir. No es el que le da el dinero que usted tiene, hermanos. No es la posesión que usted tiene, no se la ha dado Dios. Hace como 3 domingos aquí hubo un velorio, un funeral, hermanos. Y ahí yacía esa hermana, o el cuerpo de esa hermana muerta. Ya ahí, hermanos, todas sus posesiones, todo lo que ella tuvo, todo lo que ella alcanzó en su vida, ¿dónde están? ¿Que lo llevó? Lo llevaba en el ataúd, no, hermanos. Iba el puro ¿qué? Cuerpo. Todo se lo había dado Dios aquí en la tierra. Y a todos Dios nos da tiempo, nos da habilidades, nos da todo, hermanos. Y Él solamente muchas veces nos dice: vaya al grupo de conexión. ¿Y qué decimos nosotros? No tengo tiempo, no puedo.
Hay veces dice, venga a la iglesia el miércoles. No, hermano, es que el miércoles veo el partido de fútbol, que el miércoles juegue, que el miércoles y sé cuándo. Venga el domingo a la iglesia a las 9 de la mañana. No, no, señor, es que a las 9 de la mañana hasta ahora me estoy levantando porque me acuesto a las 3 de la mañana el sábado, amanecer el domingo. Entonces mejor llego a las 10, 10 y media ya más o menos. Y siempre nosotros queriendo desobedecer a Dios, mas no obedecer. Pues quiero contarles que el testificar, el de buscar de Dios es la voluntad de Dios. Y si usted es desobediente, hermanos, entonces es un pecador, hermanos. Y va a necesitar la reprimenda de Dios. Y va a necesitar, hermanos, que Dios nos castigue, dice allá la escritura, o sea, nos reprenda, nos corrija para que nosotros podamos seguir adelante. ¿Felipe lo tenía claro? Sí. Y por eso cuando el ángel le dijo, Jehová, el Señor, te ha dicho que vaya allí, arrancó, hermano, no se puso a preguntar ni nada. Cogió, hermano, y envolvió lo que pudo por ahí en alguna cosa y salió corriendo, hermanos. ¿Cierto? Es la voluntad decretiva de Dios y hay que cumplirla, hermanos. ¿No es cierto? Obediencia. Número 1, entonces usted y yo debemos de testificar, es porque es la voluntad de Dios. Número 2, ¿por qué debemos testificar? ¿No es cierto? Pues notemos que es por el valor de cada persona. El valor que tiene cada persona, hermanos. Note el versículo 26. Un ángel del Señor habla a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Versículo 27. Entonces él se levantó y fue. ¿Y qué pasó? Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Para muchos el valor de las personas es poco, hermanos, ¿cierto? Yo me acuerdo una vez cuando estaba joven, así como ustedes, algunos, ¿no? Tenía un amigo llamado Julio, bueno, debe estar viviendo todavía en mi vida pasada cuando joven. Y un día me dijo, venga Edgar, hermano, venga, compré un libro. Dije, ya, qué bueno. El libro se titulaba Hágase rico. Entonces dijo, no, lo que pasa es que en esta vida, si uno no tiene plata, no es nadie. Entonces yo alcancé a leer el libro por ahí, decía que póngase meta y bueno, una cantidad de cosas y todo, porque la idea era conseguir dinero, porque según el dinero le da a usted estatus. Y entonces el valor que muchas personas en el mundo dan es por lo que usted tiene. Y por eso, hermanos, cuando andamos con buena ropa, entonces la gente dice, oh, ese es fino, ese es de plata, ese debe tener no sé qué, y entonces lo tratan de una forma, de otra. Cuando está con una ropa más o menos que llamamos nosotros así como de segunda y todas las cosas, entonces lo miran, este tipo no tiene nada y esto, y entonces el valor aquí en la tierra es que se ha puesto estatus o estratos que llamamos nosotros, ¿no es cierto? Estrato donde el estrato 5 es los de arriba y el estrato 0 o 1 son los de ¿a dónde? De abajo. Entonces los de arriba nos ven a los de abajo como así, y los que estamos abajo vemos a los de arriba como así. Entonces mucha gente cree eso, como este muchacho, este joven que creía que con ese libro y con conseguir dinero iba a ser alguien importante, hermanos. Pues quiero decirle que aunque tenga dinero o aunque tenga muchos títulos y muchas cosas, hermano, el valor en la tierra va a ser el mismo, porque la gente lo va a ver a uno lo mismo. Pero
hay una diferencia con Dios. Para Dios somos ¿qué? Importantes, hermanos, ¿no es cierto? Dios le dice a Felipe: hay mucha gente todavía por ganar allá en Samaria, pero necesito que dejes todo eso y ve a buscar a un solo ¿qué? Hombre, a buscar una sola persona, porque esa persona es valiosa. La necesitaba Dios, era valiosa para Dios. Note que en Lucas, cuando usted vea el capítulo 19, usted encuentra que Jesús iba en su procesión, hermano, su campaña evangelística, y pasa por una ciudad. Toda la multitud de gente estaba reunida y él iba por la calle y quitó la mirada de la multitud para verla ante un hombre que se había subido a un árbol. Era importante Zaqueo, hermano, para Jesús. Sí, hermanos. Y Jesús se para y le dice: Zaqueo, descienda porque voy a ir a tu casa. Eso demuestra que Jesús no venía tanto a buscar allí a Jericó a muchas personas, venía a buscar ¿a quién? A Zaqueo, hermanos. ¿Era importante o no? Sí. Note que otro día, hermanos, por allá en Juan capítulo 4 nos narra que Jesús iba caminando y llegó a un pozo. Era el mediodía, era almuerzo, estaban fatigados los discípulos y todo, y entonces dijeron: vamos a ir al pueblo a comer. Jesús les dijo: vaya, porque yo me voy a quedar acá. Dejó de comer, dejó de descansar, hermanos, esperando ¿a quién? ¿A quién estaba esperando? A una mujer que para la tradición judía o para la civilización judía, la mujer, hermano, era considerada ya muy aparte, era menor. Pero para Jesús era importante esa mujer, ¿o no? Sí. Y dejó de comer y dejó de ir al pueblo, hermano, a buscar provisiones o a buscar, hermano, descansar, porque él a mediodía tenía que esperar a una mujer. ¿Y una mujer qué? ¿Cómo era la mujer? ¿De dinero? Era una mujer, hermano, ¿qué era? Pecadora, hermanos. 5 maridos había tenido y el que tenía, ¿qué es? No es tu marido. Para los demás, ¿quién era? Una mujer despreciable. Para los demás era una mujer simplemente que debía de estar allá muy alejada, porque la sociedad judía y la sociedad del judaísmo asimismo la despreciaba y la hacía a un lado. Pero note que Jesús, hermano, era importante para Jesús. Sí, hermanos. Entonces miremos, hermanos, que toda persona en un sentido tiene valor para Dios. ¿Usted quién era, hermanos? ¿Quién era yo? ¿Quién era usted, hermanos? ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿Qué valor teníamos? Nada, hermanos. Muchos de nosotros estábamos perdidos en las cantinas. ¿Qué decían nuestros familiares? Ese ya está perdido. Muchos tal vez otros estaban en la droga, hermanos, y decían: no, este ya de ahí no sale nada. Este era aquello y este era aquello, y estamos en un hueco cenagoso, dice la Escritura. Hueco y aún cenagoso, porque la parte cenagosa significa que lo atrae y no lo deja salir. Ahí estaba usted y estaba yo, hermanos. Pero el Señor de los cielos, el Hijo de Dios, se tomó el trabajo, hermano, de venir y irlo a buscar donde usted estaba. ¿Porque era importante o no? ¿Usted es importante para Dios o no? ¿Usted qué dice? Sí. Porque la Biblia dice: porque de tal manera Dios lo amó a usted y a mí, principalmente. De tal manera nos amó que envió a su Hijo Jesucristo para que Él muriera por sus pecados, para que Él por medio de su sangre lo limpiara
y recibiríamos el perdón y la remisión de nuestros pecados. El hermano se tomó el trabajo, él posó sus ojos en usted y en mí, hermano, aunque que éramos nada. Pero en las manos del Señor, ¿quién somos, hermanos? Somos los hijos de Dios, somos los instrumentos de Dios, somos aquellos valiosos para Dios, hermanos. Y por eso Dios le dice a Felipe: sal de Samaria y vete para allá, a un camino desierto, y espera allá, porque aunque esté desierto, hay un hombre que viene de Candace y necesito que tú le hables y que tú lo lleves a la conversión y a la salvación. Bueno, ¿no es cierto? Entonces, su familiar, hermano, su amigo, su vecino, ¿tendrá un valor, hermano, o no? ¿Su hijo tendrá un valor o no? ¿Su familia tiene un valor o no, hermanos? ¿Usted qué dicen? ¿Sí o no? Sí. ¿Y ellos necesitan ser alcanzados? Sí. Y muchas veces, hermanos, nos toca salir tal vez de nuestra comodidad para ir a esos caminos desiertos e encontrarlos, para que ellos reciban la salvación y la vida eterna, hermanos. Porque hay que testificar, hermanos, número uno, porque es la voluntad de ¿quién? De Dios. Y número dos, es porque cada persona tiene que un valor ante los ojos de Dios. Y por lo tanto, hermano, hay que ir a buscarlos, hay que ir y rescatarlos, llevarlos por el camino de la salvación. Y número tres, ya, hermanos, ¿por qué, hermanos, debemos testificar? Porque por el gozo que trae la salvación, hermanos. Quiero que miremos el versículo 39, hermanos. Capítulo 8, versículo 39. Dice que después de bautizarlo, note lo que dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Arrebatar significa que se fue Felipe, ya no lo pudo ver más. Pero mire lo que termina el texto. No se puso a decir: ay, ahora qué hago aquello, sino que mire lo que dice. Y el eunuco no lo vio más. ¿Y siguió qué? Gozoso su camino. Después de encontrar, después de que es valioso para Dios, entender Felipe que era la voluntad de Dios, de que lo buscara y encontrara a este eunuco, y después de recibir y entender que es valioso para Dios, entonces esta persona, hermanos, puede encontrar el gozo y la salvación. Volvamos al versículo 27, analicemos un poquitico los textos. Versículo 27. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén, ¿para qué? Para adorar. O sea que este hombre, hermanos, se había tomado el trabajo de venirse de África hasta Jerusalén en un viaje, hermano, que llevaba hasta meses. ¿Para venir a qué, hermanos? Para adorar. O sea que el hombre en sí, hermano, tenía un deseo de encontrar a Dios, un deseo de exaltar y magnificar a Dios, ¿no es cierto? Ahora, del versículo 28 hasta el 31 nos cuenta algo de su búsqueda. No había sido exitosa. ¿Por qué? Porque si usted mira allí, hermano, dice 28, dice: volviendo sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Este hombre, hermanos, había ido a Jerusalén, pero ni los sacerdotes, ni los judaizantes, ni tampoco los fariseos, ni los saduceos, ni ninguna de esas religiones
que habían allí habían satisfacido su interés y su adoración a Dios. Nadie le había indicado el camino, y por eso lo mejor que pudo hacer fue comprar un papiro. ¿Y sabe? La Biblia no estaba allí escrita, escribían era papiros, y los papiros eran pedazos nomás de textos. El hombre compró, tal vez compraría todo el capítulo 53 de Isaías, pero eran rollos, o sea, un capítulo podía tener hasta 10 rollos. ¿Sí ve? Entonces este hombre, a pesar de que había venido y le habían dicho: en Jerusalén está el templo, en Jerusalén está tal cosa, en Jerusalén están los sacerdotes, en Jerusalén esto, aquello, y el hombre había venido con la expectativa de buscar a Dios, pero ¿lo encontró? No, hermano, no lo encontró. Entonces decidió comprar un pedazo de papiro, ¿no es cierto? Y dice, versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiende lo que lees? ¿Entendía o no entendía? No comprendía, hermanos. Y por eso entonces Felipe se sube allí al carro. Entonces note que el versículo 27 nos habla de que aquel hombre tenía una búsqueda, o estaba en la búsqueda de Dios. Versículos 28 y 31 nos cuenta de que esa búsqueda no había sido muy exitosa, y el hombre se estaba devolviendo de Jerusalén otra vez a Candace, pero vacío y triste. Y del 32 al 35 vemos lo que pudo hacer Dios. ¿Qué puede hacer Dios? ¿No es cierto? Pues Dios puede hacer mucho con un instrumento humano y con la palabra escrita, hermanos. Es increíble, hermanos. Aquel hombre llamado Felipe, para eso Dios lo cogió de aquí y lo llevó aquí, porque debía de ser ¿qué? Un instrumento. Versículo 32 dice: el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja, listo, y allí lee el versículo 31, 32 y 33, y luego viene el versículo 34, donde respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que tú me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. ¿Y qué dice el versículo 35? Mire usted el versículo 35, dice: entonces Felipe, que era el instrumento de Dios, que lo había cogido a Samaria y lo había colocado allí en ese camino, y que ahora estaba sentado en el carruaje con aquel eunuco, dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de ¿quién? De Dios. El evangelio de Jesús. Entonces, Dios utiliza un instrumento humano para llevarlo y hacer que a través de la escritura comience a predicarle el mensaje. Ahí les tengo algo, un paréntesis, hermano. ¿Qué se necesita para predicar? ¿Qué cree usted, hermanos? ¿Qué necesitará? 5 años en el seminario, un magíster en divinidades, hermanos, institutos bíblicos en cantidad. Se necesita un instrumento de parte de Dios y la escritura, hermanos. Dice que comenzó a explicarle desde el texto. ¿Sí ve? Cogió a Isaías 53 y ese parte, hermano, 1, 2 y 3, y se lo explicó ¿a quién? Al eunuco. ¿Sí ve, hermanos? Le explicó el pasaje. No utilizó nada, hermano, más. No, hombre, esta semana y vendía gafas. Entonces me paré a mirar unas gafas ahí. Bueno,
No había pensado en comprar ni compré. Simplemente me paré y me dijo: ¿usted necesita unas gafas para leer o para el sol y todas estas cosas que el hombre me decía? Dije: no. Y entonces me pasó unas gafas y me pasó la Biblia, una pequeña Biblia. Y le dije: no, gracias y tal. Y la dejé ahí. Y le dije: ¿y para qué la Biblia? Le dije yo: para que las personas lean en la Biblia. Le dije: ¿sabe qué es lo más chistoso? Que usted teniendo la Biblia y no la lee, hermano. Teniendo el instrumento que es la Biblia, que es la parte escrita, y no la lee. El Señor me miraba así todo raro. Alcancé a hablarle, a decirle algunas cosas, hermano, pero eso es lo que pasa. Allí no hay que decir es que la iglesia, aquello, hermanos. Cuando usted vaya a evangelizar, ¿habrá qué? ¿Qué es lo que hay que abrir? La Biblia, hermanos. Comenzó Felipe y no dijo: es que el Señor a mí me llamó, me ungió, yo soy lleno del Espíritu Santo, yo estuve predicando allá, hice esto, aquello. No, dice que comenzó desde el texto y le explicó. ¿Y lo llevó a dónde? A su fe y conocimiento, y a recibir y a su conversión como Salvador, a Cristo como Señor y Salvador de su vida. ¿Qué necesitó, hermano? La Biblia. ¿No es cierto? Eso es lo bonito, hermanos, es lo chévere. Versículo 36 al 38, vemos el resultado de hablar, de testificar la palabra de Dios. El eunuco se convirtió. Cuando Felipe le dijo: ¿usted cree? Dijo: yo creo. Ya entendí. Ya el gozo de que él había venido, gasté mucho dinero en entrar a venir a Jerusalén. Tal vez di sacrificio, hice esto, hice aquello. Tal vez entré en la sinagoga, entré en esto y aquello, y en nada me había abierto el conocimiento. Pero un instrumento de Dios, con la palabra de Dios, me abrió el conocimiento, y ahora entiendo que el Salvador del mundo es Jesús. Y creyó. Y digo: aquí hay agua que me impide. Pues si usted cree de todo corazón, entonces bautícese. Y lo bautizó. ¿Se da cuenta? Y terminamos, hermanos, donde comenzamos, versículo 39. ¿No es cierto? Dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más. Mas sin embargo era un hombre transformado y cambiado. Y por eso dice el versículo: siguió gozoso su camino. ¿Qué necesita su familiar, hermanos? ¿Qué necesitan las personas, hermanos? ¿Necesitan dinero? No tanto. ¿Necesitan casas? No tanto. ¿Necesitan, hermanos, muchas cosas materiales? Tal vez. Pero lo que ellos necesitan es el gozo de la salvación, y solamente se obtiene, hermanos, a través del mensaje de la palabra de Dios. ¿Qué podemos concluir, hermanos, de este mensaje, hermanos? Hay muchas cosas más por decir del texto, pero quiero concluir ahí simplemente diciendo: ¿por qué usted y yo debemos de testificar? Número uno, porque Dios es el que nos ordena, lo ordena a usted, hermano. Usted, cada uno de los que estamos aquí, Dios se lo está ordenando, hermanos. Número dos, porque su familia, amigos y las demás personas son valiosas para Dios, hermanos. Hay personas que Dios quiere salvar, hay personas valiosas para Dios. Por eso no debemos de hacer acepción de personas. Y número tres, por el gozo de la persona al encontrar la salvación, hermanos. Si su hijo está triste porque el mundo no lo llena, el único que lo llena es Cristo, hermano. Si su esposa o esposo o familiar o amigo o vecino, hermanos, no tienen el gozo y la paz y el bienestar en este mundo, es que necesita a Cristo como Señor y Salvador de su vida, hermanos. ¿Sí ven? ¿Debemos de testificar? Sí. Así que le pido el favor de que usted cierre un momentico sus ojos, hermano.
Piense y cuestione en lo que ha escuchado, hermano. ¿Es para usted este mensaje o para su vecino? ¿Es para usted este mensaje o es para la iglesia siguiente? ¿O es para los que quedaron en casa y que tal vez van a mirar ahí por internet, hermanos? Yo creo que es para cada uno de nosotros, hermano. Yo creo que es para usted y para mí. Así que oremos, Señor. En ese momento, Padre, coloco a esta iglesia, Señor, que tú has lavado con tu sangre preciosa, que nos llamaste a que seamos parte de tu familia, pero que ahora hace un llamado a testificar, a llevar el mensaje de salvación y de vida eterna, Señor. Permita que los que todavía no están en los grupos de conexión puedan unirse y puedan, Señor, ir a participar para llevar el mensaje, para cumplirte a ti, para obedecerte a ti, oh Dios. Pero también, Señor, te pido por aquellos que tal vez, Señor, pueden ir a las misiones y pueden ayudar en el evangelismo, que pueden ayudar, Señor, a llevar el mensaje de salvación y de vida eterna para que tú te glorifiques a través de ellos, Señor. Ayúdanos a entender que nuestros hijos son valiosos y no tanto para el mundo ni para el mal, Señor. Que nuestra familia, Señor, debe convertirse de verdad, oh Dios. Que nuestra ciudad, país y el mundo necesita la obra preciosa y maravillosa de nuestro Señor. Oh Padre, glorifícate, obra, Señor. Coloca eso en nuestro corazón, aviva nuestros corazones. Y levántanos, Señor, para que seamos aquellos instrumentos de la gracia y la misericordia tuya. Te lo pedimos y te lo suplicamos en tu nombre, mi Señor Jesucristo. Amén y amén.